Voy a lanzarme directo al tema porque el tiempo es un poco limitado, ¿no? Y voy a suponer que ustedes ya saben que el parinirvana se refiere en un sentido a la muerte del Buda, o al menos de la muerte de su cuerpo físico, porque como vamos a ver, no se puede hablar de manera muy sincera de la muerte de un Buda. Vamos a ver por qué, ¿no? Pero voy a insistir un poco en esa distinción de que al final de la vida de su cuerpo físico, el Buda, propiamente dicho, no murió. ¿Okay? Por eso he llamado esta charla el último misterio, que tal vez sea el misterio último, ¿no? Es el último misterio porque llegamos al final de su vida. Pero también el Buda, al morirse, por decirlo así por el momento, nos dio una muestra de un misterio que todavía probablemente no comprendemos, ¿no? Dio la última demostración que pudo en esta tierra del misterio, como digo, último de su iluminación, ¿no? De tener una mente, como decimos, iluminada, lo cual quiere decir que ya no puede recaer en odio, crueldad, ¿no? Falta de generosidad, ni en un momento de aburrimiento. Para un Buda ya, todo esto ya es imposible, ¿no? Y entonces es una percatación irreversible. Eso es una de sus características más importantes, ¿no? Pero para evocar un poco la escena, ¿no? Estamos en el noreste de la India, hace más o menos 2500 años. Y el Buda ya viejo, ¿no? Tras 45 años de vida después de su iluminación, que ha querido decir una vida de ir de un lugar a otro enseñando, ¿no? Nomás comunicando con la gente, diciéndole lo que necesitaba saber en cada caso. Tras una carrera, digamos, de 45 años en ese modo, ya está muy enfermo, está al punto de morirse, y tiene más o menos 80 años, pensamos, cuando se murió. Está acostado en un banco entre dos árboles. ¿Cómo se llaman en español esos árboles? Sala. No sé. Sala. Árboles de sala. Sala, árboles de sala, gracias. Me dije que no podía ser árboles de sal, como en inglés, de sala. Y a ese punto suponemos que, o parece que había enseñado todo lo que fuera necesario para que sus discípulos se iluminaran también. Y es decir, también había enseñado todo lo que nosotros necesitemos para iluminarnos, incluso mucho más de lo que necesitamos, ¿no? Entonces, durante estos 45 años había soltado enseñanzas tan profundas que en muchos casos cada una requeriría una vida de reflexión, ¿no? Entonces, había dado a sus discípulos y a través de ellos a nosotros también mucho más de lo necesario para llegar a la iluminación, ¿no? Pero si eso podría resumirse en una sola frase, ¿no? Y lo que demuestra también este episodio del Parinirvana es que toda cosa que tenga un inicio también tendrá su final. ¿Está bien dicho? Ok. Que sea un objeto, un país, un planeta o una persona, ¿no? Un ser humano. Y parece también que su interés principal no era la comunicación de un tal concepto, ¿no? Sino que sus discípulos, o cualquier persona que hubiera decidido seguir sus pasos, practicara, ¿no? Con las implicancias de enseñanzas así, ¿no? No que jugaran con los conceptos, que tuvieran grandes debates
que pudieran escribir libros muy destacados sobre la filosofía budista, sino que practicaran las enseñanzas, como por ejemplo la impermanencia. Pero yo prefiero, en vez de decir impermanencia, yo prefiero decir, aunque sea más largo, que toda cosa que tenga un inicio tendrá también su final, porque implica que algunas cosas, por así llamarlo, o tal vez una cosa, no tiene un inicio. Otra vez vamos a ver por qué, espero. Y por eso tampoco tiene un final. ¿Okay? Entonces todo eso ha explicado muchísimas veces a los discípulos, ¿no? Y está a punto de morir. Entre los discípulos hay quienes lloran, gritan, están muy tristes, están casi en un estado de pánico, parece, ¿no? Debo de decir que por el hecho de que el Buda había predecido el momento en que iba a soltar su cuerpo físico, ¿no? Para no decir su muerte, lo había predecido por 3 meses. Hay un episodio en este sutta, Mahaparinibbana, que es bastante larga, un episodio bastante célebre en el cual suelta la voluntad de vivir, ¿okay? Y dice a su discípulo, su asistente Ananda, que probablemente le queda 3 meses, ¿okay? Entonces ha habido tiempo para que se juntaran muchos discípulos, ¿no? Y gente curiosa, gente incluso que nunca había conocido al Buda, pero conocía su fama. Entonces hay cientos, tal vez miles, no sé, de discípulos juntados. Y entre esos discípulos hay quienes están en un estado de dolor, ¿no? Como digo, casi de pánico, porque su profesor se va a ir del mundo. Y para ellos es temprano, porque no se han iluminado. Entonces reconocen, ¿no? En humildad reconocen que tienen más progreso que hacer, más pasos que seguir antes de su percatación irreversible. Pero hay quienes también que no lloran y que ni están tristes, ¿no? Y nos podría parecer que les falta emoción, ¿no? Que carecen de conexión humana, de sentimiento, ¿no? Por su profesor precioso que se va a morir. Pero en vez de eso parece que ellos saben que su conexión con el Buda no se va a romper para nada con el fallecimiento de su cuerpo físico. Por eso no se preocupan para nada. No se preocupan para nada. Eso es porque ellos están en contacto directo con lo que hace que un Buda sea un Buda. Entonces, ellos son Budas también. Así que tienen una conciencia iluminada. Y esta conciencia iluminada es lo que creo yo, no lo sé definitivamente, pero creo que no tiene un inicio, por eso no tiene un fin, ¿no? Porque yace fuera del tiempo y el espacio. Una de esas cosas muy fáciles de decir, ¿no? Yo no sé tampoco exactamente lo que quiere decir eso, pero es lo que nos dicen los maestros del budismo, incluso Sangharakshita, nuestro fundador y maestro, que la iluminación yace fuera del tiempo, es decir, que no tuvo inicio y no tendrá fin. Por eso tienen confianza total. Los discípulos que sí son Budas también son iluminados. Tienen una confianza inquebrantable en ese tipo de conciencia y en el hecho de que la muerte del cuerpo físico no interrumpe la conciencia iluminada. Eso nos da también insinuaciones y reflexiones que, bueno, no hay tiempo hoy para entrar en todas las reflexiones que surgen a base de eso. Hablé la vez pasada, en el Día del Buda, del hecho de que la iluminación representa la intersección de un ser humano impermanente, ¿no?, con la conciencia iluminada que yace fuera del tiempo. Eso es, bueno, y el misterio y la meta, ¿no?
alcanzable para nosotros. ¿A dónde iba? Ajá. Entonces, vemos que el fallecimiento del cuerpo físico no va a interrumpir la conciencia iluminada. Por eso, tal vez, dice también Bhante Sangharakshita, que no hay ninguna diferencia entre el nirvana y el parinirvana, ¿no? Los estudiantes, cuando Bhante seguía vivo, le habían preguntado un par de veces si uno se llama nirvana, ¿no?, la iluminación, y otro parinirvana. Y pari quiere decir supremo, nada más que supremo o insuperable, ¿no? Uno nos parece muy distinto porque el cuerpo va a desvanecer, ¿no?, y en el otro no. Y él insistió en que entre el nirvana y el parinirvana no hay ninguna diferencia, no hay ninguna. Lo dijo aparentemente muchas veces, en distintos contextos, momentos diferentes, que no hay diferencia. Pero una vez concedió que hay una muy pequeña diferencia entre las dos cosas, y que es ese desaparecimiento del cuerpo físico, ¿no? Para nosotros probablemente pareciera una diferencia algo notable, ¿no?, que el cuerpo físico ya no va a estar. Sí, un poco. Para él, una muy pequeña diferencia. Entonces, para estos discípulos iluminados, la relación con el Buda no solo va a continuar, que casi no va a cambiar. Creo que eso quiso decir, ¿no? Entonces, entramos un momento con la imaginación en sus conciencias, en sus mentes, ¿no? Mi relación con el maestro, con el Buda, ni se va a interrumpir con la muerte de su cuerpo, ¿no? Ahora vemos un poco más porque eso no representa una falta de emoción, un carecimiento de conexión humana. En vez de eso, sugiere a mí un nivel de imaginación muy, muy alto. Y digo imaginación tal vez con I mayúscula, ¿no? De conexión también inquebrantable. Hay un discípulo del Buda que vivió muy lejos de él, que dijo a sus compañeros: paso todos mis días y todas mis noches con el Buda, ¿no? Quiso decir que mi imaginación, tampoco quiere decir que lo estaba inventando, quiere decir que con mi facultad de conectarme con algo que va más allá de una presencia física, estoy en su presencia más sustancial, sin cesar, ¿no? Y nuestras relaciones humanas ordinarias, yo quiero proponer, no son tan distintas, ¿ok? Estaba hablando de seres iluminados y su conexión con el Buda, entonces algo tal vez un poco lejano, ¿no? Pero yo quiero sugerir que de la misma manera nosotros perseguimos nuestras relaciones con la facultad de la imaginación, sobre todo. Un ejemplo muy diario de lo que estoy describiendo es nuestra práctica de la metabhavna, ¿okay? ¿Qué es la metabhavna sino un ejercicio de la imaginación que nutre nuestra realidad cotidiana de relaciones y de conexiones humanas, pero que también puede contener incluso más realidad? No sé si han tenido la experiencia de sentarse para hacer un metabhavna y acceder a una verdad un poco más real de nuestra relación con una persona, ¿no? De tocar algo más, con más corazón, ¿no? Y sería buenísimo guardar ese nivel de imaginación de un corazón tan abierto cuando estamos con la persona, pero es difícil, por eso practicamos, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ver que nuestras relaciones, incluso diarias, ¿no?, con la familia, con los amigos, en la sangha,
está operando a través de la imaginación. Voy a contar algo que para mí habla de eso como ejemplo. Yo tuve una amiga, muy buena amiga, de hecho era una exnovia, que tuvo un accidente de tráfico. Y no es que se murió, ¿no? Pero casi. Y sobrevivió solamente con cambios muy graves, ¿no? Y al final quedó en un estado que se llama de conciencia mínima, en inglés, no sé cómo traducirlo. No es un estado vegetativo, es un pequeño nivel más alto, ¿no? Entonces se duerme y se despierta, pero nunca quedó muy claro que reconoce personas ni puede comunicar ni nada. Muy improbable. Y ella había sido una persona muy linda. Bueno, no era budista. Yo tampoco era budista cuando la conocía. Pero yo siempre reconocí que era una persona linda, ¿no? Generosa. En particular, se hizo amiga de personas incluso difíciles. Entonces pienso en ella cuando practico la Metabhavana también, porque tenía amigos, como digo, yo no era budista en esa época, pero tenía algunos amigos y amigas y yo quería decirle, ¿qué estás haciendo pasando tanto tiempo con él o con ella? No lo entendía muy bien, ¿no? Pero creo que era una generosidad del espíritu, ¿no? Entonces, cuando su conciencia, al menos, como digo, no se murió exactamente de manera literal, pero su conciencia yo creo que ya se fue, ¿no? Bueno, tal vez no se fue, tal vez lo que quiero proponer es que se dispersó, ¿no? Yo fui, pocas semanas después de su accidente, yo fui en mi primer retiro, ¿ok? Y yo estaba bien triste, no como un discípulo del Buda, que sabía que la relación continúa ininterrumpida. Era una experiencia muy dolorosa, claro, ¿no? Porque los últimos momentos de su conciencia fueron traumáticos. Entonces yo estaba bien triste, pero me abría el corazón, ¿no? Había empezado a practicar el budismo, había encontrado a algunos miembros de la orden, la sangha, estaba practicando y estaba en ese retiro. Y yo creo que mi mundo se abría un poco. Habría sido un mundo muy apretado, ¿no? Muy difícil, con mucha tensión. Todas las preocupaciones de los días después del accidente, ¿no? Preguntándonos qué se iba a hacer, qué iba a pasar, ¿no? Todo eso estaba ya en el pasado, pero había vivido todo eso. Entonces había un peligro de la depresión, yo creo. Pero tuve un momento, no sé por qué, estaba lavando un sartén grande, ¿no? Estilo centro de retiros, ¿ok? Con varios amigos, en silencio. Y por alguna razón pensé en ella, en mi amiga Mary. Sentí la presencia de los demás budistas o aspirantes, ¿no? Practicantes, alrededor de mí. Una atmósfera bien imaginativa, creo. Y iba por un pensamiento de ¿qué voy a hacer en el mundo sin ella? O ¿qué voy a decidir sobre un mundo en el cual eso pasa, ¿no? Que una persona así o una conciencia así pueda desaparecer del mundo. Y era un pensamiento muy doloroso. Y justo surgía en mi mente. Pero en uno de esos momentos muy preciosos en la práctica budista, no seguí el pensamiento. Dejé un poco más abierta la mente y sentí su presencia. Y quiero decir, nada milagroso. Incluso tuvo un lado físico, que sentí un poco de su presencia. Tampoco hablo de no sé, de que ella estuviera en esa cocina con nosotros, ¿no? Yo creo que yo heredé un poquito de su... No, me corrijo. Su cualidad de generosidad, ¿no? Yo absorbí
un poco de esa aspiración. Y supe intuitivamente en ese momento que la buena respuesta a su desaparición de su conciencia era de tener la misma aspiración y de compartir en el mundo ese espíritu de generosidad. Pero no era una reflexión así expresada en palabras como la describo ahorita. Era una experiencia, como digo, casi física e inmediata e intuitiva, ¿no? Uno de esos momentos, no he tenido muchos, ¿no? Voy a ser honesto, en mi vida budista, pero de intuición directa de una respuesta creativa a la situación, ¿no? Pero sí, lo voy a dejar ahí, ese cuento, pero se lo digo para sugerir que incluso después de una muerte, nuestra relación significativa sigue con una persona. Pero eso no quiere decir solamente que sigamos en contacto con esa persona, ¿no? Quiere decir también que aprendemos de ella y que heredamos, si seguimos practicando, algo de su... cuando digo espíritu es entre comillas, ¿no? Quiero decir sus cualidades. Los discípulos iluminados del Buda habían acabado ese proceso. Los que lloraban les quedaba más de ese proceso para seguir, ¿no? Entonces, yo creo que también eso nos ofrece una respuesta a una pregunta muy difícil, que es, ¿a dónde va la conciencia de un Buda cuando se muere? ¿Okay? Si yo tengo razón cuando digo que se desvanece el cuerpo y la presencia física, pero la conciencia iluminada sigue en el mundo, sigue viva, intocada, de hecho, completamente pura, ¿a dónde va esa conciencia iluminada? Esa pregunta tuvo un mendigo religioso en esa época. Se acercó al Buda con 4 preguntas muy espinosas, como decimos en inglés. ¿Okay? No les voy a enumerar todas esas 4 porque en estas situaciones, cuando me miran varias personas, siempre se me olvidan. Cualquier lista, una advertencia cuando dan charlas, que no se lancen en una lista sin tenerlo en las notas. No. Pero una de sus 4 preguntas era, ¿un Buda, después de su muerte, existe o no existe, o ambas cosas, o ninguna de las dos? En la lógica anciana de India hay que incluir esa cuarta opción, ¿no? Que es posible que ambas cosas y ninguna de las dos. Pero quería saber, ¿es que el Buda existe después de su muerte o no? O ambas cosas o ninguna. Y el Buda negó dar una respuesta. No quiso responder. Y de hecho iba una respuesta más allá de las 4 posibilidades presentadas por Vacchagotta, que es su nombre, ¿no? Dijo, ninguna de esas 4 cosas. ¿Okay? Ninguna de esas. Para sugerir que toda respuesta razonada, ¿no?, contenida en estas opciones era una opinión especulativa. ¿Okay? Creo que es saludable acordarnos de eso, que si imaginamos que sabemos lo que pasa después de la muerte, probablemente, muy probablemente, es una opinión especulativa, ¿no? La verdad es que no sabemos. ¿Okay? Y el Buda estaba dando una advertencia contra esa tendencia de entrar en especulaciones. Entonces, con su muerte no estaba dando una respuesta, sino viviendo las implicancias de un proceso que había empezado en su iluminación, ¿no? De soltar el cuerpo físico sin explicar a sus discípulos que querían saber las respuestas, lo que pasaba. Entonces, ¿qué nos enseña todo eso?
que no debemos de aferrarnos a la presencia física de una persona. ¿Okay? Pero ¿por qué digo eso? Que también podría parecer un poco inhumano, ¿no? Claro que nos aferramos a la presencia física, para así decirlo, de una persona, ¿no? Claro que sentimos dolor cuando se va del mundo. Pero lo que quería el Buda era que ellos supieran que su presencia era una culminación, ¿se puede decir? ¿Culminación? Okay. De todas las enseñanzas de todos los Budas, de todas las eras. Entonces, su persona física ya no tenía importancia porque había percatado. Entonces, dijo en otro momento, el que ve a mí, ve al Dhamma. El que ve al Dhamma, me ve a mí. A su asistente Ananda, que es uno de esos que lloran, le regaña un poco. Dice, Ananda, no es que ya te he dicho muchas veces que todo lo que tenga inicio también tendrá su final, ¿no? Porque Ananda ya todavía no ha aprendido profundamente eso. Pero el Buda es muy tierno con él. También porque reconoce que Ananda lo necesita, regocija en sus méritos, ¿no? Uno de sus últimos actos es celebrar toda la contribución que ha hecho Ananda. Entonces, sigue siendo un ejemplo de amabilidad. Entonces, para nosotros, la devoción a la persona del Buda sí que nos va a ayudar, porque somos humanos, ¿no? Entonces necesitamos un puente, necesitamos a quien adorar y a quien admirar. Es muy importante tener a quienes admirar, ¿no? En la vida. El Buda mismo dijo que no tener a quien admirar es muy doloroso. Entonces, si pensamos que somos lo mejor, ¿no? Él dijo que ese tipo de orgullo es muy doloroso, ¿no? Es muy malo para esa persona. Entonces, incluso el Buda quería a quien admirar. Entonces sí que nos va a ayudar mucho la devoción. Pero el Buda quería que nosotros fuéramos incluso más allá de la devoción. Una actitud devocional, claro que va a involucrar el corazón, ¿no? Todo el ser, la imaginación incluso, que yo estoy diciendo es la manera real de relacionarse. Pero dijo lo que más quiso, es que nosotros nos demos cuenta de su enseñanza y que lo practiquemos, ¿no? Entonces, dejando por un lado, por el momento, todo el misterio de lo que pasa a un Buda después de su muerte, de a dónde va la conciencia, de qué es al final la conciencia, ¿no? Podemos escribir muchos libros, tener muchos debates, pero él quería decir que eso no importa tanto como practicar lo que nos estaba diciendo. Y lo que nos estaba diciendo era muy sencillo. Por eso en su tour final, ¿no? Al inicio de esa Mahaparinibbana Sutta, la historia de sus últimos meses, no cesa de repetir la formulación de la ética, la meditación, la sabiduría, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, Threefold Way. Camino triple. Insistía, podríamos decir, en el camino triple en sus últimos meses, porque probablemente sabía que la gente iba a necesitar algo muy fácil de rememorar, ¿no? De recordar. Entonces, no quería él insistir en el misterio de su muerte, el supuesto misterio, ¿no? No quería que nosotros entráramos en especulaciones muy refinadas de lo que quiera decir la muerte de un Buda o si no muere, ¿no? Él justo estaba soltando su presencia física sin tocar, incluso tocar esa conciencia iluminada en la que había entrado. Recordándonos que es a nosotros, ¿no? De llegar a ese mismo punto nosotros mismos, ¿no?
que al final nos remita a nuestra práctica de día a día. Y si nos hacemos Buda, vamos a saber. Pero antes de eso, probablemente sería muy especulativo y nos va a confundir, ¿no? Enmarañarnos en ese misterio último del Parinirvana. Entonces, si nos dice algo, es que tenemos que percatarnos nosotros mismos también, llegar a la percatación trascendental, al prajna, ¿no? Como lo estaba describiendo Manju Gita. Una última reflexión, si me queda un minuto. Okay. Mientras está en su banco entre los árboles de sala, ¿no? Tal vez ya saben que cae una lluvia de flores de sala fuera de estación, ¿no? Una lluvia espontánea de flores, que es muy bonito. De hecho, esa última reflexión tengo que darle el crédito a mi muy buena amiga Subhadramati, que lo describió en su charla de Parinirvana el domingo en Londres. La luna llena en Londres aparentemente siempre cae en un domingo. Tenemos nuestros días de festival los domingos, entonces la luna tiene que esperar, ¿no? O acelerarse hasta un domingo. Y este domingo dijo que hay un otro momento en las historias del Buda en que cae una lluvia de flores. ¿Saben cuál es? Ajá, ok, sí, durante los ataques de Mara, ¿no? Cuando, justo antes de la iluminación, pienso, para ser un poco preciso, Mara, que no quiere la iluminación en el mundo, le lanza, o sea, sus ejércitos le lanzan astas y rocas, ¿no? Armas, se convierten en flores en la presencia del Buda. Tal es su mente, ¿no? Como ofrendas de los dioses. Lo que era una asta se convierte en una ofrenda de un dios. Ahora tenemos otra lluvia de flores. Pues Subhadramati tiene su interpretación poética de eso es que la lluvia de flores nunca se ha parado. Ha seguido durante todo ese tiempo, como la conciencia iluminada, que nunca cesa porque no tuvo inicio. Es que nosotros, la mayoría del tiempo, no alcanzamos verlo, ¿no? Entonces solo en momentos muy especiales, muy profundos, alcanzamos ver esa lluvia de flores. Entonces tal vez esa diferencia muy pequeña entre el nirvana y el parinirvana es que en el primero hay armas, ¿no? Empiezan como armas que se convierten en flores. En el parinirvana, ¿no? Como dice Bhante, un matiz, ¿no? Una diferencia pequeñísima. Ya no, incluso no empiezan como armas, ya no hay armas, solo hay flores. Okay. Ahí lo voy a dejar. Gracias.